Bien, pues aquí estamos de nuevo en la Filosofía en Canal al final de nuestra serie sobre Nietzsche. Y me vais a permitir en este último capítulo, bueno, pues que de alguna forma exprese mi opinión sobre todos estos temas que hemos estado tratando siguiendo el autor, pero reservándonos nuestros pareceres. Es cierto que en el último capítulo, en el capítulo del eterno retorno, estuvimos viendo que, en mi opinión, la cosa no era para tanto, porque la historia de la filosofía había trabajado muchísimas veces ya esta copertenencia entre el ser humano y la eternidad. Estamos clavados en la eternidad como Jesucristo en la cruz, nos decía Milan Kundera, resumiendo esta supuesta idea novedosa de Nietzsche, esto que nos hacía cargar con la carga más pesada de una responsabilidad inaudita. Habíamos ya comprobado que esto tampoco se diferencia tanto de aquello que introduce en nosotros la ley moral, el imperativo categórico kantiano, con lo cual, en otro lenguaje muy distinto, se puede decir que en el fondo, Nietzsche y Kant estarían en realidad de acuerdo. Bien, pues vamos a continuar un poco por aquí, de alguna manera hincándole el diente a la idea de superhombre, al superhombre nietzscheano. ¿De verdad que es una idea tan novedosa esta idea de que el ser humano sea capaz de superarse a sí mismo y de vivir en un más allá de su esencia nihilista, nos había dicho Nietzsche? ¿Es de verdad esta idea algo tan novedoso en la historia de la filosofía? Ciertamente no. Yo diría incluso que más bien al contrario, que es la idea que recorre toda la historia de la filosofía. Por eso, en el momento en que, como nos decía Hegel, triunfaron los filósofos, ganaron los filósofos, aunque fuera solamente una victoria de 5 minutos, en concreto hemos dicho varias veces hasta que guillotinan a Robespierre, en el momento en que triunfan los filósofos, pues lo que ocurre precisamente es que se dicta eso que llamamos la Declaración Universal de los Derechos del Hombre y del Ciudadano, eso que actualmente es para nosotros la Declaración de los Derechos Humanos. Y ya lo hemos comentado en algunos capítulos anteriores. No hay más que leer el segundo artículo de la Declaración de los Derechos Humanos para comprender que lo único que se hace ahí es precisamente delimitar algo así como un más allá del ser humano. Tiene los derechos y libertades proclamados en esta declaración sin distinción alguna de raza, color, sexo, idioma, religión, opinión política o de cualquier otra índole, origen nacional o social, posición económica, nacimiento o cualquier otra condición. Este etcétera es un etcétera muy significativo porque es en definitiva la manera de agotar por completo todo eso que estudian los psicólogos, los sociólogos, los economistas, los antropólogos, es decir, todo eso que estudian en definitiva las ciencias humanas. Por tanto, decir que todo ser humano tiene los derechos y libertades proclamados en esta declaración, con independencia de todo eso que estudian los que estudian al hombre, quiere decir que esos derechos humanos se sitúan más allá del ser humano. En el fondo, hemos visto en otros capítulos, no es más que una manera de reconocer que el ser humano siempre está más allá de sí mismo, que el ser humano siempre de alguna forma es algo más que un mero ser humano. Es, en definitiva, como muy bien dijeron en la Revolución Francesa, un ciudadano. Y la condición de ciudadano sitúa al ser humano por encima del ser humano, más allá del ser humano. Es sencillamente una de las formas en las que se puede decir políticamente que el ser humano, además de ser un ser humano, es un ser humano libre. Libre. Todo este negocio no es más que un negocio, un intento de nombrar la libertad, que es en definitiva uno de los hilos conductores que recorre toda la historia de la filosofía. En nuestro capítulo sobre la libertad, en el que, por cierto, nos basábamos en la figura de Sócrates, que no era precisamente del agrado de Nietzsche, como hemos visto varias veces, ¿verdad? Ya comentábamos que esta idea de la libertad del ser humano se puede precisamente expresar, comprender, leyendo el artículo segundo de la Declaración de los Derechos Humanos, porque en definitiva lo que te dice la libertad es tu acto no debe de ser esclavo, no debe de depender del hecho de ser
negro o blanco, hombre o mujer, rico o pobre. Está muy bien que seas rico o está muy bien que seas pobre, pero el caso es que tu acto no debe ser un mero efecto del hecho de que seas rico, o un mero efecto de que seas pobre, o un mero efecto de que seas hombre, o mujer, o catalán, o gallego, o andaluz, o español. En fin, tu acto no debe ser ni siquiera un efecto de que seas un ser humano, porque los seres humanos, como dicen los antropólogos, siempre de alguna manera pertenecen a una tribu, a una nación, siempre de alguna manera son esto o lo otro, y precisamente la libertad lo que nos dice es que debemos de ser independientes de esto y lo otro, de esto, lo otro y lo de más allá, etc. Un ciudadano siempre es algo más que un mero ser humano. Es en este sentido en el que Hegel nos dice precisamente que la Revolución Francesa fue el triunfo de los filósofos, fue el triunfo de la libertad, fue la aventura más grandiosa que jamás haya emprendido el género humano, porque fue la aventura que intentaba poner en la cúspide del poder político, al poner la Declaración de los Derechos Humanos en la cúspide de todo ordenamiento constitucional, poner ahí la libertad, es decir, el más allá del ser humano, poner ahí precisamente algo así como el contacto del ser humano con los dioses. No con los dioses porque los dioses existan, sino porque es algo así como la prueba de que el ser humano es capaz de tratarse a sí mismo no solamente en tanto que ser humano, según las normas que establecen los psicólogos, los sociólogos o los antropólogos, sino que es capaz de tratarse a sí mismo como si fuera un dios terrestre, como ha dicho Nietzsche. Sí, pero de lo que estamos aquí tratando es de la idea de ciudadanía, es decir, de algo así como el protagonista de la Ilustración, esa Ilustración que miraba tan por encima del hombro Nietzsche. Y sobre todo los nietzscheanos al uso. Bueno, pues allá ellos, mi actitud es precisamente la inversa. Yo lo que veo es que si Nietzsche tiene que decir algo que sea interesante, en realidad lo que dice es lo mismo que la Ilustración. Lo que introduce Nietzsche es una forma, retóricamente atractiva de intentar nombrar el misterio al que se enfrentó todo el pensamiento de la Ilustración. Con ciertos deslices filofascistas, podríamos decir, con ciertos deslices aristocráticos que preconizan algo así como una nueva raza superior. Deslices biologicistas muy de la época, pero que hicieron mucho daño, históricamente. Pues bien, esto de que el ser humano sea capaz de tratarse a sí mismo por encima de su humanidad, es decir, de todo aquello que podría describir en alguien pues un antropólogo, al describir sus costumbres, sus creencias, sus pertenencias religiosas, sus pertenencias tribales, su situación económica, sus opiniones políticas, religiosas, etc. Es decir, esta posibilidad del ser humano de realizar actos que no dependan, que no sean esclavos, que no sean un mero efecto de todas estas condiciones, incluidas en el etcétera mencionado, esta posibilidad, a la que en algún momento llamábamos libertad, la ilustrábamos con un texto de Sócrates. Ese texto en el que Sócrates dice que, naturalmente, que si está ahí sentado sin escaparse de la cárcel es porque tiene músculos y tendones y huesos articulados y que los tendones tiran de los músculos para mantenerle ahí sentado, pero que naturalmente todos esos tendones, todas esas palancas biológicas podrían estar ya camino de Megara, escapando de la cárcel, si no llega a ser porque está ahí sentado, porque permanece en la cárcel esperando la sentencia, porque lo considera justo. Decíamos, cuando el bueno de la película dice que lo que ha hecho porque lo considera justo, porque es lo justo, porque era su deber, porque era lo que había que hacer, lo que está diciendo en definitiva es que su acto no ha dependido de todas esas cosas que le definen como, como gallego, andaluz o persa, ¿no? Porque si en lugar de ser andaluz, gallego o persa hubiera sido otra cosa, si en lugar de ser andaluz hubiera sido persa, o si en lugar de ser persa hubiera sido gallego, de todas formas habría hecho lo mismo porque era lo que era justo hacer ahí. Esto no es más que una manera de representar lo que es la libertad.
Mi acto no ha dependido de nada, no ha sido el efecto de nada, ha sido el acto que yo quería hacer porque era lo que era justo hacer aquí. Lo habría hecho igual si en lugar de ser rico hubiera sido pobre, o si en lugar de ser hombre hubiera sido mujer, o si en lugar de ser negro hubiera sido blanco, etc. Eso es lo que despierta nuestra admiración en el bueno de la película y es de alguna forma lo que hace que Sócrates sea un referente moral inolvidable para toda la historia de la humanidad. Así es que, puestos a hablar de superhombre, puestos a hablar de un más allá del ser humano, pues ya tenemos a Sócrates. Y tenemos en realidad todo el pensamiento ilustrado en torno al concepto de ciudadanía. Por supuesto que toda la ilustración y en el fondo una gran parte de la historia de la filosofía estaría muy de acuerdo a este respecto. Y por desgracia para muchos nietzscheanos, pues también Nietzsche. Sin embargo, hay un texto de Aristóteles que yo siempre comento en clase que creo que es la mejor forma de entender en qué sentido el ser humano nunca puede estar pegado a sí mismo, nunca puede limitarse sencillamente al ser humano. Siempre tiene que ser algo más que un ser humano, siempre tiene que ser de alguna forma un poco un dios. Como digo, esto se podría contar muy bien, por ejemplo, a los Sartre, porque Sartre también lo cuenta así. No en vano, Jean-Paul Sartre es el filósofo por antonomasia de la libertad. Se puede contar a lo Nietzsche, se puede contar a los Sócrates y, como digo, se puede contar mejor que de ninguna otra manera con Aristóteles. Os he puesto el texto en la descripción de este vídeo. Es un texto de la Ética a Nicómaco, en el cual Aristóteles nos dice lo siguiente. Tal vida, sin embargo, sería superior a la de un hombre, pues el hombre viviría de esta manera no en cuanto hombre, sino en cuanto que hay algo divino en él. Y la actividad de esta parte divina del alma es muy superior al compuesto humano. Si, pues, la razón es divina respecto del hombre, también la vida, según ella, será divina respecto de la vida humana. ¿Veis? Aristóteles nos está diciendo que una vida de acuerdo con la razón, o incluso una vida política que haya puesto las exigencias de la razón en forma de, por ejemplo, la Declaración de los Derechos Humanos. Esto no lo dice Aristóteles, por supuesto, pero quizás sea una consecuencia de ello. Es una vida muy superior a la vida humana. Y sin embargo, es una vida a la cual el ser humano tiene acceso. Pero es muy interesante cómo formula el texto, cómo tensa Aristóteles en este texto la paradoja crucial de la cual creo que depende todo el destino de la historia de la filosofía, incluido por supuesto Nietzsche. Nos dice: no hemos de seguir los consejos de algunos que dicen que debemos de tener pensamientos humanos, puesto que somos hombres, y pensamientos mortales, puesto que mortales somos, sino que debemos en la medida de lo posible inmortalizarnos y hacer todo lo que esté en nuestras manos por vivir de acuerdo con lo más excelente que hay en nosotros. Pues aun cuanto esta parte sea pequeña en volumen, sobrepasa a todas las otras en poder y dignidad. ¿Veis lo que dice? No hemos de tener pensamientos humanos, puesto que humanos somos, ni pensamientos mortales, puesto que mortales somos, sino que es nuestro deber y nuestro máximo interés, y además aquello que nos va a proporcionar la felicidad, comportarnos de acuerdo con lo más divino que hay en nosotros, que es la razón. Pero ya veis con qué radicalidad lo dice Aristóteles. La razón no es algo humano, la razón es algo divino. Es decir, vivir de acuerdo con las exigencias de la razón y pensar de acuerdo con las exigencias de la razón es de alguna forma estar más allá del ser humano. Ser, dicho en términos habitualmente nietzscheanos, ser un superhombre. Lo dice de una forma muy bestia y llamativa. Nos dice: por consiguiente, sería absurdo que el hombre no eligiera su propia vida, sino la vida de otro. Y lo que dijimos antes es apropiado también ahora. Lo que es propio de cada uno por naturaleza es lo mejor y lo más agradable para cada uno. Así, para el hombre, lo será la vida conforme a la razón, si en verdad un hombre es primariamente su razón. Y esta vida será también la más feliz.
No sé si en algún capítulo anterior de nuestras series en este canal estuvimos comentando este asunto, pero que conste que aquí hay una paradoja que hace falta experimentar para entender la más mínima nota de la sinfonía filosófica. De hecho, siempre cuento la anécdota de un alumno no demasiado brillante que, intentando comentar este texto que les había puesto en el examen, se levantó muy nervioso y vino a hablar conmigo. Y me dijo, es que no puedo comentar el texto porque es que me parece contradictorio. Y yo le dije, bueno, pues mira, ya te has dado cuenta de que lo es. Es decir, ya solamente el hecho de haber experimentado con esta angustia la paradoja interna que se esconde en el texto, creo que ya mereces como mínimo un notable. Se puso muy contento. Sí, porque daros cuenta del asunto, lo que nos está diciendo Aristóteles es: no hemos de comportarnos en tanto que hombres, puesto que somos hombres, ni en tanto que mortales, puesto que somos mortales, sino que hemos de tratar de inmortalizarnos, de situarnos más allá de nuestra condición humana. Pero inmediatamente nos acaba de decir en la última frase que hemos leído que sería absurdo no elegir nuestra propia vida, sino la vida de otro. Es decir, lo que nos está diciendo es muy paradójico. Lo que nos está diciendo es que si el ser humano elige la vida de un ser humano, no está eligiendo la vida de un ser humano, sino que está comportándose como una bestia. Si un ser humano elige la vida de un ser humano, está, dice, eligiendo la vida de otro. ¿Pero cómo puede ser? ¿Es que al ser humano no le corresponde una vida humana? Pues no, nos está diciendo Aristóteles. Si un ser humano se comporta meramente como un ser humano, no es un ser humano, es una bestia. Para que el ser humano sea un verdadero ser humano, tiene que estar más allá del ser humano, tiene que ser un superhombre, tiene que comportarse como si fuera un dios. Puede que todo esto os esté resultando tan paradójico que os esté a punto de estallar la cabeza, como le ocurrió a este alumno mío, pero quizás se puede ilustrar con un ejemplo cualquiera. Vamos a suponer que, bueno, pues veo que un niño se ha caído al río. ¿Qué haré? Bueno, alguien podría decir, pues compórtate como un ser humano. Ahora bien, ¿qué hacen los seres humanos en esta situación? Podría preguntarle a un antropólogo, oye, una cosa, yo soy gallego, ¿qué hacen los gallegos en esta situación? Yo soy escocés, ¿qué hacen los escoceses en esta situación? Oye, soy persa, ¿qué hacen los persas en esta situación? Sí, imaginemos que como yo soy gallego, pues al ver a un niño en el río digo, joder, la verdad es que yo toda mi vida la vivo a la gallega. También como cosas gallegas y cocino pulpo, el pulpo lo cocino siempre a la gallega. Todo en mí es gallego. ¿Qué es lo que hacen los gallegos en esta situación en la que nunca me había encontrado? Ese niño se está ahogando. Cojo el móvil, marco el número de mi abuela y le pregunto, oye, abuela, ya que me diste el otro día la receta del pulpo a la gallega, ¿me podrías dar la receta de cómo se comportan los gallegos cuando un niño se está ahogando en el río? Es que no la conozco, no sé qué tengo que hacer en tanto que gallego. ¿Qué te diría tu abuela? Pero niño, ¿tú eres idiota? Salva a ese niño, imbécil. Tu acto no tiene por qué depender del hecho de que seas gallego, escocés, andaluz o persa, pero tampoco debe depender de si eres hombre o mujer, de si es un acto muy masculino o un acto muy femenino, eso de salvar a los niños que se están ahogando en el río. Tampoco debe depender de si eres rico o pobre, porque seas rico o pobre, joder, a un niño que se está ahogando en el río le tienes que salvar. Ni de si eres religioso, musulmán, cristiano o ateo, de tus pertenencias, identidades tribales, de tus características antropológicas en general, etc. No debe depender de nada tu acto. Tu acto solamente debe depender de si es justo o no es justo. Salva a ese niño, imbécil. Es que no sé si eso sería muy gallego, imbécil. No solamente eres un gallego, eres también un gallego libre, eres un escocés libre, eres un andaluz libre, eres un persa libre. Además de ser todo eso que dicen los antropólogos sobre ti, eres libre. Si no salvas a ese niño tonto del culo, se te va a caer la cara de vergüenza. Pero no tu cara de gallego, ni de andaluz, ni de persa. No tu cara de hombre muy varón o de mujer muy femenina. No tu cara de rico o de pobre, de religioso o de ateo. No tu cara de cristiano católico, de cristiano protestante, de cristiano positivista o de cristiano ya no cristiano sino ateo, sino se te va a caer tu cara
de ser racional. Se te va a caer la cara de la razón al suelo, se te va a caer tu dignidad, es decir, la convicción de pertenecer a un mundo eterno, al que estás clavado como Jesucristo en la cruz, un mundo de dioses, un mundo divino, el mundo de tu libertad. Tú no eres un esclavo de tu pueblo, ni de tu religión, ni de tu tradición, ni de tu condición económica, social, religiosa o de cualquier otra índole. No solamente eres gallego, también eres un gallego libre. Todo eso lo estuvimos comentando ya en algún capítulo anterior, en referencia a Sócrates, pero es que hoy estoy intentando mostrar que también se puede hacer en referencia a Nietzsche, aunque sea pasando por Aristóteles. De hecho, es muy interesante ver cómo continúa. Voy a leer 2 líneas más para finalizar el texto de Aristóteles. La vida de acuerdo con la otra especie de virtud, por ejemplo, la valentía, es feliz de una manera secundaria, ya que las actividades conformes a esta virtud son actividades humanas. Y así, la vida y la felicidad, de acuerdo con estas virtudes, serán también humanas. ¿Veis cómo tensa la cuerda Aristóteles? No basta con ser un ser humano noble, un ser humano valiente, un ser humano sincero. No, no basta, porque eso sigue siendo ser, al fin y al cabo, un ser humano. Y eso, nos ha dicho, es limitarse a vivir la vida de otro. Si un ser humano se limita a ser humano, se comporta en realidad como una bestia. Un gallego, un andaluz, un escocés o un persa no puede limitarse a ser escocés o persa. Tiene que ser, en definitiva, algo más que escocés o persa. Y es muy fácil explicar el qué. Tiene que ser sencillamente un escocés libre o un persa libre. Eso es lo que nos está pidiendo Aristóteles. Fijaros cómo lo ha dicho. No basta ser, por ejemplo, un escocés valiente, como Mel Gibson en la película esa de Braveheart, porque un escocés valiente sigue siendo tan solo un mero ser humano valiente, virtuoso, pero un mero ser humano. Tiene que ser un ser valiente y libre, si no, está eligiendo de todos modos la vida de otro. Por eso decíamos en ese capítulo antaño que Mel Gibson al final de la película, cuando le están torturando los ingleses, no grita ¡vivan las gaitas, las faldas a cuadros, viva Escocia! No, grita ¡viva la libertad! Grita ¡libertad! ¡Libertad! ¿Por qué grita libertad? En esa bastante mala película, por cierto. ¿Por qué grita libertad y no gaitas o faldas a cuadros? Porque lo que le interesaba a lo largo de toda la película no era ser escocés, lo que le interesaba era ser un escocés libre. Escocés, por supuesto, y a mucha honra, pero libre. Así es que imaginemos que las ciencias humanas sean mejores ciencias de lo que son, imaginemos que viene toda la comunidad científica de las ciencias humanas a investigar lo que somos y agotan por completo todo aquello que somos, todas nuestras circunstancias, todas nuestras características, nuestras pertenencias tribales y religiosas, etc. Pues bien, todavía tendríamos que afirmar que se les escapa algo. Se les escapa la posibilidad de la libertad. Se les escapa la posibilidad de que un ser humano, que sea todas esas cosas que ellos han dicho, se comporte independientemente de todo ello, porque sabe que independientemente de todo ello tiene determinados derechos, los derechos recogidos en la Declaración de los Derechos Humanos, que no son estudiados, por cierto, en la antropología, la sociología o la psicología, porque son exigencias de la razón, no de nuestros condicionamientos en tanto que seres humanos. Bueno, pues no sé si termino esta serie con un cierto jarro de agua fría, al menos para los enamorados de Nietzsche. No, a mí Nietzsche no me impresiona mucho en este sentido. Yo creo que Nietzsche, con su idea de superhombre y de eterno retorno, no es más que un intento más, de tantos otros que ha habido en la historia de la filosofía, de pensar el misterio de la libertad. Y probablemente no sea además el intento más afortunado de todos, puesto que está mezclado con unos tintes biologicistas, racistas incluso, que no
son demasiado presentables. Pero en el fondo es, como todos los filósofos de la historia de la filosofía, un gran filósofo, que se enfrenta, como todos los grandes filósofos, a los problemas eternos de la condición humana. En este caso, la libertad. Nietzsche para ello tiene que hacer algunos aspavientos, pero bueno, Kant, pues en lugar de hacer aspavientos, pues escribe libros muy aburridos, no se sabe qué es mejor o peor. Otra cosa, por supuesto, son los nietzscheanos, eso sí que son muchas veces pues un puto coñazo, ¿no? Con su vocación de iconoclastas para los que todo está permitido, creyéndose más originales que nadie. Pues bien, esto es lo que quería comentar hoy, al final de nuestra serie sobre Nietzsche. Volveremos con una nueva serie que había prometido que sería sobre Freud y el mundo del psicoanálisis. Y bueno, pues veremos a ver si la cosa sale por ahí. Muchísimas gracias, dejar vuestros comentarios, vuestras sugerencias y no os olvidéis, por favor, de compartir y difundir estos vídeos para que podamos seguir creciendo en este canal. La filosofía en canal.